En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de biología con el tema Estructura y reproducción en plantas con flor. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que reconozcas la estructura general de las plantas con flor a partir de su revisión conceptual para que reconozcas su proceso de reproducción e importancia. Las plantas son sistemas vivos que están formados por células vegetales. Un tipo de planta es la planta con flor. Una planta con flor es un tipo de planta que tiene como estructura reproductora una flor. Durante el video vamos a explicar 3 cosas. 1. Estructura general de las plantas con flor. 2. Órganos sexuales de las plantas con flor. Y 3. Proceso de reproducción sexual de las plantas con flor. A continuación, te presentamos la estructura general de las plantas con flor. Estructura general de las plantas con flor. La estructura de las plantas con flor se divide en 4 partes principales. 1. Raíz. La raíz es la parte inferior de una planta. Esta estructura le permite a la planta fijarse en la tierra y absorber agua y nutrientes. 2. Tallo. El tallo es la estructura que sostiene a la planta. Esta estructura está unida a la raíz. 3. Hojas. Las hojas son estructuras planas unidas al tallo de la planta. En estas estructuras se realiza la fotosíntesis. 4. Flores. Las flores, al igual que las hojas, están unidas al tallo de la planta. Estas estructuras funcionan como los órganos sexuales de la planta. Aquí concluimos con la explicación de la estructura de las plantas con flor. A continuación, te presentamos sus órganos sexuales. Órganos sexuales de las plantas con flor. Las plantas con flor tienen órganos sexuales masculinos o femeninos. Estos órganos sexuales pueden estar en la misma flor o en flores diferentes. Órgano sexual masculino. El órgano sexual masculino de una planta con flor se conoce como androceo o estambre. El androceo es una estructura que se ubica en el centro de la flor. El androceo es una estructura formada por 2 partes. 1. Filamento. El filamento está dentro de la flor y tiene la forma de un pedazo de hilo. 2. Antera. La antera es la punta del filamento y es la parte de la flor que contiene los granos de polen. El polen es el gameto masculino de las plantas con flor. Órgano sexual femenino. El órgano sexual femenino de una planta con flor se conoce como gineceo o pistilo. El gineceo, al igual que el androceo, es una estructura ubicada en el centro de la flor. El gineceo es una estructura formada por 3 partes. 1. Estigma. El estigma es una estructura pegajosa que está en la punta del gineceo.
Esta estructura es la encargada de recibir el polen y evitar que se desprenda. 2. Estilo. El estilo es una estructura con forma de tubo que conecta el estigma con el ovario. Esta estructura permite que el polen pase y llegue al ovario. 3. Ovario. El ovario es una estructura con forma de pera que se ubica en el fondo de la flor. Esta estructura almacena los gametos femeninos de las plantas, conocidos como óvulos. Aquí concluimos con la explicación de los órganos sexuales de una planta con flor. A continuación, te presentamos su proceso de reproducción. Proceso de reproducción sexual de las plantas con flor. La reproducción sexual de las plantas con flor se realiza a partir de dos procesos: polinización y fertilización. Polinización. La polinización es el proceso en el cual se transporta el polen de una flor al estigma de otra flor. Este proceso se realiza con la ayuda del viento, el agua o de organismos polinizadores. Un organismo polinizador es cualquier animal que transporta polen de una flor a otra. Por ejemplo, abejas, mosquitos, murciélagos, hormigas y escarabajos. Los organismos polinizadores son responsables de la reproducción sexual de más del 80% de las plantas. Algunas especies de plantas tienen polinizadores estrictos. La polinización estricta se refiere a que solo puede ser realizada por una única especie de polinizador. Dos ejemplos de polinizadores estrictos son: 1. Los mosquitos de la especie Forcipomia spp. Estos mosquitos polinizan las flores del cacao. Y 2. Los murciélagos de la especie Queronecteris mexicana. Estos murciélagos polinizan el agave. La relación entre las plantas y sus polinizadores estrictos es importante porque la extinción de un polinizador puede provocar la desaparición de varias especies de plantas. Aquí concluimos con la explicación del primer proceso de reproducción sexual de las plantas con flor. A continuación, te explicamos el segundo proceso. Fertilización. Después del proceso de polinización, ocurre el proceso de fertilización. Durante la fertilización, el polen que se depositó en el estigma de la flor pasa por el estilo y llega al ovario. Dentro del ovario, el polen se une con los óvulos y forma un embrión. El embrión se transforma en una semilla y el ovario en un fruto. Por ejemplo, aguacate, guayaba o chile. El fruto de las plantas es importante por cuatro razones. 1. Protege a las semillas. Por ejemplo, los frutos secos, como las nueces y cacahuates, tienen una cáscara dura que los protege de los depredadores. 2. Sirve como alimento para otros sistemas vivos. Por ejemplo, el aguacate, el jitomate y la calabaza son frutos que comen algunos animales y los seres humanos. 3. Ayuda a dispersar las semillas. Por ejemplo, cuando un coyote come tunas, desecha las semillas que no digirió y las dispersa lejos de donde las comió. 4. Sirve para crear nuevos productos. Por ejemplo, fibras como el algodón o aceites como el aceite de coco o de girasol.
Aquí concluimos con la explicación del proceso de reproducción sexual de las plantas con flor. A continuación, presentamos el glosario del tema. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 4 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Reproducción sexual. La reproducción sexual es la capacidad de los sistemas vivos para producir nuevos sistemas vivos que tienen diferente información genética. Término 2. Órganos sexuales. Los órganos sexuales son un conjunto de tejidos especializados en llevar a cabo la reproducción sexual. Término 3. Gameto. Un gameto es una célula haploide que realiza la reproducción sexual. Término 4. Embrión. Un embrión es un organismo que comienza a desarrollarse como sistema vivo. Esto fue todo con respecto al tema Estructura y reproducción en plantas con flor. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de biología. Fuentes de consulta. Curtis H. et al. 2008. Biología. Séptima edición. México. Editorial Médica Panamericana. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conavio. 2022. Polinización. Biodiversidad mexicana. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.